¿Cómo estás? Dios te bendiga. Te doy la bienvenida a un encuentro de Casa Bíblica Argentina. Acompáñame con una oración. Padre, gracias por este momento. Gracias por tu palabra. Que podamos tener un encuentro donde todo lo que tenés para decirnos venga a nosotros para alentarnos, desafiarnos, modificar nuestro estilo de vida para tener un estilo de vida de acuerdo a lo que tú has diseñado y cada día podamos perseguir esa, esa vida que tú quieres que tengamos para ser plenos en esta tierra por tu gracia y misericordia. Gracias, Padre. Amén. Es increíble ver ejemplos en la Biblia de cómo Dios en las peores circunstancias ha enviado salvación. Hay muchos ejemplos históricos que se han escrito, inspirados por el Espíritu Santo, para que nosotros recordemos esos sucesos que pueden aplicarse a nuestras vidas, de cómo Dios obra y cómo su gracia nos alcanza. En las Sagradas Escrituras podemos conocer a lo largo de la historia de la Iglesia un amante y apasionado Dios que extiende su mano una y otra vez hacia su creación. Dios nos creó y entre esas cosas que puso en nosotros son las emociones, porque Él mismo tiene emociones y Dios nos creó a su imagen también en ese sentido. Por esto, cuando la palabra de Dios dice que su amor por nosotros fue tal que entregó aún su vida por nosotros, nos muestra ese compromiso fuertemente emocional para salvarnos. Esto también habla de perfección. Se trata de la integridad emocional que Dios tiene en su justicia cuando piensa en tu vida. Se trata de su perfección, se trata de su justicia, su gracia, su amor y su misericordia. Esto es la integridad emocional que Dios tiene en su justicia. Gracia, amor y misericordia. Dios nos creó para su gloria. Dios ama a la humanidad.
Dios siempre va a darte una oportunidad. Y la Biblia nos enseña esto, nos narra esto. Y hasta el fin de la historia, como lo leemos en el libro de Apocalipsis, seguirá brindando su amor, su salvación. Y en las peores circunstancias, seguirá brindando su misericordia, brindando oportunidades. En el capítulo 16 de Apocalipsis hay 3 énfasis que me gustaría que veamos. Y en primer lugar, quiero que leamos el verso 2, o te fijes en Apocalipsis capítulo 16, verso 2, que comienzan los juicios de las copas de la ira de Dios. Aquí comienza una serie de juicios universales, a diferencia de cómo venía hasta ahora el libro de Apocalipsis. Y en esta primer copa podemos ver que quienes adoraban a Satanás, es decir, los que tenían la marca, los que adoraban a Satanás, eh, significa que tenían la marca. La marca es justamente, la marca distintiva es la adoración a Satanás. ¿Y qué les pasó en esta copa? Les salió una úlcera terrible y maligna. Y cuando vengan estos juicios, los que no adoren a Satanás recibirán este castigo en sus cuerpos. Y luego que sean derramadas las 6 copas de un total de 7, es decir, 6 juicios, también leemos una gran promesa en el versículo 15, que dice: He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado al que vela, de eso se refiere, ¿no? De estar velando, de guardar sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. En este capítulo 16 vemos la batalla final en la historia de todos los tiempos. Aquí Dios nuevamente confirma sus promesas en un periodo que va a ser crucial para los creyentes. Y el Señor dice: manténganse firmes, no anden desnudos, afírmense en la justicia de Dios, no adoren a Satanás, que esa no sea tu marca distintiva, no permitan esa marca en sus vidas, que la marca distintiva sea la justicia de Dios en sus vidas. Estén atentos porque Él viene y tenemos que velar para no encontrarnos en ese momento descuidados, sino firmes. El Señor sigue previniendo, alertando, amando y anunciando. No digas que no te avisó. Aquí está todo, en su palabra. Un aviso totalmente anticipado para que no te equivoques, y el primer énfasis es este, que lo podemos traducir que es amor. Eso es amor preventivo y anticipado para que no te equivoques. El Señor viene. Cuando venga, que no tu marca distintiva no sea adorar a Satanás, sino que sea adorar al Señor, Dios. Y el segundo énfasis que quería que veamos es que hay 3 momentos en que quienes estaban marcados, por ejemplo, los que recibieron las úlceras, blasfemaron con el Dios del cielo y no se arrepintieron de sus obras. Esto lo podemos ver en el versículo 11, ¿no? Y la pregunta es: ¿y qué tal si no blasfemaban y se arrepentían de sus obras? En el versículo 11 dice que blasfemaron y no se arrepintieron de sus obras. Podemos verlo en el versículo 9, versículo 11 y versículo 21, 3 ocasiones en que las personas blasfeman contra Dios, y blasfemar es renegar y maldecir a Dios. En capítulos anteriores podemos ver
que las personas maldicen a Dios. También vemos personas que se arrepienten. Pero a lo largo del libro vemos personas que una y otra vez, en su mayor porcentaje, casi todos, no se arrepienten de los que están marcados con la adoración a Satanás. Adoran a Satanás, maldicen a Dios, una y otra vez. Pero en medio de todo esto, en el versículo 5, surge un ángel. En el libro de Apocalipsis llegamos al 16, que hay 3 momentos que blasfeman a Dios, pero esto lo podemos ver como un patrón en todo el libro de Apocalipsis desde muchos capítulos anteriores. Pero, en el versículo 5 del capítulo 16, como tantas otras veces, quiero poner el énfasis también en lo que dice este ángel. Que dice, capítulo 16, versículos 5 y 6, leemos: y oí el ángel de las aguas, que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú le has dado de beber, pues lo merecen. Podemos ver un castigo justo, se lo merecen. De acuerdo al grado del pecado cometido, derramaron la sangre de los justos, entonces se merecen beber sangre. Pero lo interesante es que ante tantas maldiciones y blasfemias contra Dios, alguien levanta la voz contradiciéndolos, contradiciendo a todos los que blasfeman, contradiciéndolos con la verdad de la palabra de Dios, y dice: Dios es justo, Dios es justo, y en este caso es un ángel. Y luego una voz desde el altar apoya y confirma esta afirmación diciendo: ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Esto está en el verso 7. Ante tanta blasfemia, se levanta un ángel y luego es apoyado desde el altar. La voz del altar es el testimonio comunitario de los mártires. Lo podemos ver en Apocalipsis 6:8. Y son las oraciones de los santos. Podemos verlo en Apocalipsis 8, del 3 al 5. Las oraciones de los santos. Tu oración. Ahí estás proclamando, apoyando la voz del ángel. En este caso fue un ángel, ¿no? Pero necesitamos esa voz profética que se levante en medio de tanta maldad para pregonar, anunciar: Dios es justo, sus juicios son verdaderos y justos. Santo es el Señor. Necesitamos esa voz profética en el barrio en donde vivís. En este barrio, en tu barrio, en las escuelas, en las universidades, en las empresas, en los comercios. Necesitamos que se levanten los santos en medio de tanta maldad para contradecir con la verdad a la corriente de este mundo. Te necesitamos. Tenés que alzar la voz profética de Dios ante tanta maldad. Y Dios hoy te pregunta, como lo hizo en los tiempos del profeta Isaías: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Estás dispuesto a decir: heme aquí, envíame a mí? Dice Ezequiel capítulo 22, verso 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se ponga, ¿no? Que se ponga en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no los destruyese, no la destruyese a la tierra y no hallé a nadie. El Señor quiere hallar personas que salgan en favor de los moradores de la tierra.
personas que se levanten en un mundo de maldad para decir, Dios es justo, para que prediquen la justicia de Dios, que sean pregoneros de justicia, que anuncien, que prediquen que Dios, aún a pesar de las dificultades, tiene misericordia y tiene salvación para tu vida. Esa persona puede ser vos, pero el Señor necesita que se levante alguien. El tercer énfasis, que es, quiero poner un ejemplo, no es lo que leemos como el gran día del Dios, del Señor Todopoderoso. Pero antes quiero poner como ejemplo a Noé. Noé mostró la misericordia de Dios. Noé en los tiempos de Noé, cuando vino el diluvio universal. ¿Y qué hizo él? Habló de la salvación. Fue esa voz profética durante 100 años. Antes del diluvio, 100 años predicó y anunció. Y Dios, como te dije, es un amante apasionado por las personas y da oportunidades, aún en las peores circunstancias, y la historia del arca y el diluvio universal es un gran ejemplo de esto. Ahora, el versículo 14 justamente dice, el gran día del Dios Todopoderoso. Y vemos, o este es el punto culminante, vemos que este es el punto culminante de la historia de la humanidad, que es el día del Señor, es justamente la victoria final completa sobre el mal. Este término está expresado por los profetas, un término bíblico en el sentido que lo leemos en la palabra del Señor, en toda la palabra, en Ezequiel, Zacarías, en los libros de Sofonías, Isaías, Jeremías, Amós, y también está en Joel, en el libro de Joel, ampliado y citado en Hechos 2:20, en el capítulo 2, versículo 20, por Lucas, que dice lo siguiente, y acompáñame: el sol se volverá oscuridad y la luna como sangre antes que llegue el día del Señor. El día del Señor, un día grande y glorioso, porque ese día es un día glorioso, ¿no? Lo podemos leer en 2 de Pedro 3:10, Mateo 24, etcétera, ¿no? Esto está en la palabra del Señor y podemos ver esta expresión a lo largo de toda la Biblia y en muchos casos para indicar quizá distintas cosas, pero siempre en referencia a la victoria final del Señor por sobre el mal y la maldad. La victoria completa y total. Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2, dice, porque vosotros saben, ustedes saben, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, vendrá como ladrón en la noche. Y es interesante lo que dice Jesús en el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, verso 24. Vamos a leer del 24 al 27, que dice, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día, este gran día, ¿no? Verso 25 dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Esto se va repitiendo a lo largo de toda la Biblia como un patrón, como fue en los días de Noé. Y acá viene el ejemplo de Noé. Así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así será el día
en que el Hijo del Hombre se manifieste, dice el versículo 30. Ahí saltamos al 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Es interesante que Jesús habla de ese día, ¿no? Y habla del Hijo del Hombre en su día 2 veces. Y dice que será un tiempo de maldad total, en que va a ser rechazado y desechado, es decir, reprobado. Y acá es un paralelismo, ¿no? En el día, refiriéndose a la victoria final, en el fin de los tiempos, se refiere a su muerte y resurrección, cuando va a ser desechado en su presente, y al pasado remite a Noé. Como en los días de Noé. Esto se repite, ¿no? Pero en cada circunstancia, siempre, Dios tendió oportunidades, porque Dios es misericordioso y está comprometido emocionalmente en su justicia, con su misericordia y su gracia para brindarte en todo momento salvación. Y la referencia a Noé es interesante. En los días de Noé la maldad era tal que Dios decidió destruir a la humanidad. Pero para esto Noé fue de testimonio, pero Dios utilizó a Noé para que predique la justicia y la salvación por 100 años aproximadamente. Se levantó un pregonero de justicia, se levantó alguien con la voz profética del Señor. Y el Señor dijo, voy a destruir a la humanidad, y miren su amor, su compromiso emocional que brindó 100 años para que ellos decidan. Y estos 100 años es los que se cree que tardó la construcción del arca. Génesis 5:32 tenía 500 años Noé. Cuando el Señor decide destruir a la humanidad y le da mandato a Noé para que construya. Y en Génesis 7:11, Noé ya tenía 600 años cuando se desató el diluvio. En medio de toda esta maldad había una voz profética, una persona que se puso en la brecha, alguien que se levantó contradiciendo la maldad del mundo con la verdad y la justicia de Dios. Heme aquí, dijo. El Señor quería a alguien que se ponga en la brecha. En Jeremías dijo, no encuentro a ninguno, necesito a alguien, porque necesito salvar la tierra, porque tengo un compromiso emocional para salvación de la humanidad. Y en los tiempos de Noé lo encontró a él. Y Noé brindó 100 años de oportunidades de parte de Dios como voz profética de lo que se venía. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, predicó la justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dios es justo y sabe librar de tentación a los piadosos. Pregonero es quien proclama, quien predica, publica, quien divulga. Y si bien el Antiguo Testamento no habla de que haya predicado Noé, este versículo que leemos de Pedro hace mención de que predicó la justicia.
Los textos judíos históricos hablan de esto también. Josefo dejó escrito sobre la predicación de Noé, el historiador. Y Calvino hace también referencia al testimonio del trabajo que le llevó construir el arca, habla del testimonio en su trabajo. Todos se habrían estado preguntando durante esos 100 años sobre el trabajo duro de la construcción de un objeto de 150 metros de longitud, 15 metros de altura, 25 metros de ancho. Esta persona está totalmente loca o realmente sabe lo que hace. Y lo que él dice es que el Señor va a destruir a la humanidad y está hablando de que nos arrepintamos. Nadie tomó esa oportunidad, solo Noé y su familia, en lo que fue el diluvio universal. Pero no digan que no te avisé. Es también lo que fue el mensaje de Noé en ese momento, la palabra del Señor, que es una expresión de amor anticipado en su compromiso emocional con la humanidad para decir vuelva. Y hasta en el fin vamos a poder el Señor Dios Todopoderoso tendiendo puentes. Va a ser una decisión personal de cada uno. Pero quiero que sepas que el Señor te brinda oportunidad. 100 años de oportunidades brindó en aquel tiempo donde la gente vivía muchos años. No importa las oportunidades en el sentido de la extensión de tiempo. Sí sabemos que el Señor hasta último momento te va a dar una oportunidad, porque Él es misericordioso, es justo, para librar de tentación a los que se aferren a Él y estén marcados y sellados por el Espíritu Santo, por la oración a Dios, por la decisión de confianza en Él, y no por los que están sellados por la adoración a Satanás y han decidido inclinarse detrás de todo lo que no sea Dios. Así que te invito no solamente a tomar una decisión por Dios, sino a que digas al Señor, heme aquí, que vas a ser la voz profética de tu generación en donde estés. El primero quizá en ese entorno para contradecir con la verdad del Señor y decir, no, es mentira que Dios es injusto. Es mentira, está mal tu blasfemia. Está mal lo que haces, lo que decís. Te contradigo con la verdad y te digo, Dios es justo, que vos seas la voz profética y que los demás podamos acompañarte si es el caso de que vos alce tu voz. Necesitamos personas comprometidas en los tiempos que se vienen, que son difíciles, pero gloriosos. Acompáñame en esta oración. Padre, queremos ser personas decididas por lo bueno, por todo lo que viene de ti, con tu justicia, comprometidos con tu amor, tu misericordia, tu gracia. Ayúdanos, Padre. Queremos ser personas que levanten la voz, contradiciendo con la verdad a la maldad del mundo. Queremos tu salvación y queremos que todos vengan al arrepentimiento. Porque tú eres misericordioso y quieres que todos se arrepientan, no quieres que ninguno se pierda y no retardas tu promesa, sino que das tiempo para el arrepentimiento. Ayúdanos, Padre, a entender cuán comprometido estás emocionalmente en tu justicia,
con tu amor tal que estás dispuesto a dar tu vida una y otra vez como lo has hecho y como esperas de nosotros. Gracias, Padre, por tu desafío. Amén. Y amén. Dios te bendiga.